Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera sesión de capacitación sobre atención integral de calidad para diabetes mellitus que organiza el Departamento de Enfermedades Cardiometabólicas del Centro de Salud Urbano de Culiacán. A nombre de nuestra directora, la doctora María Irene Conqui, les damos la bienvenida. Ya está lista nuestra primera ponente del día de hoy, la licenciada en nutrición, Zenit Gabriela Burgos Villafaña. Ella nos va a hablar sobre lo que es la orientación nutricional a pacientes con diabetes mellitus. Ya tenemos bastante gente conectada, creo que ya podemos dar inicio a la sesión por respeto a los tiempos de las personas que se conectaron de manera oportuna. Licenciada, si está lista, los micrófonos son suyos. Adelante. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a estas últimas dos ponencias en conmemoración todavía del Día Mundial de la Diabetes. Un año muy importante, ya que se celebran 100 años después del descubrimiento de la insulina. Aún mucho trabajo por hacer. Desgraciadamente en México pues sigue siendo el segundo lugar de causa de muerte. El día de hoy les voy a presentar la orientación nutricional a pacientes con diabetes. Para los que no me conocen, soy la licenciada en nutrición y educadora en diabetes Zenit Burgos. Actualmente me encuentro en el Centro de Salud Urbano Culiacán. Pero bueno, para empezar quiero hablarles un poquito sobre la importancia de la nutrición en diabetes. Como bien sabemos, la alimentación es uno de los pilares para un paciente que vive con diabetes que logre sus metas de control. No solamente es la alimentación, obviamente también va acompañado del ejercicio y del tratamiento farmacológico. La alimentación pues ha vuelto un poquito complicada los cambios de hábitos para los pacientes que viven con diabetes. ¿Por qué? Porque pues traen hábitos que traen desde la primera etapa de vida, desde la infancia. Entonces, pues desde ahí se ha vuelto un poquito complicado, más no imposible. Uno de los factores que también implican para que impedirles el que se apeguen más a un plan de alimentación es, pues, depende de la cultura que tenga cada paciente. Existen todavía muchos mitos relacionados con la diabetes. Por ejemplo, muchos pacientes le tienen miedo a las insulinas, al tratamiento de insulinas, porque piensan que si se lo recetan, pues es porque ya están muy graves, porque ya puede que hasta se vayan a morir o que no haya otra solución, incluso que les cause cegueras. También influye bastante lo que es el apoyo familiar. Hay varios pacientes que vienen a consulta tanto con un hijo, con un hermano, con algún familiar. Entonces, desde ahí ya se sientan apoyados ellos y ellos, eso es muy importante, porque, por ejemplo, muchos dicen que pues el consumo más común es el refresco, que se les complica bastante en dejar el refresco porque toda su familia lo toma. Entonces, desde ahí es muy importante que tanto el apoyo de ellos, de que todos como familia, lo ideal es que lo dejen de consumir como para apoyarlo. No es un ejemplo. La motivación también es muy importante. Es bueno que antes de que entre nuestro paciente, darle una leidita al expediente de ese paciente, cómo estuvo el mes pasado, aplaudirles los logros que tengan, ese medio kilo que hayan bajado de peso. Es muy importante que motivarlos más que nada. También existe mucho la mala información disponible ahí, aún en diversos medios de comunicación. Entonces, desgraciadamente, pues hay mucha información falsa. Entonces, es más que nada ir hablando con ellos, la comunicación, todo esto influye en ellos.
La terapia médico-nutricional pues fue un papel muy, muy importante. Aquí en nutrición se habla en tres fases en las que se trabaja con los pacientes que viven con diabetes. Estamos hablando de una prevención ya sea primaria, secundaria o terciaria. En la prevención terciaria nosotros estamos hablando, pero en la prevención primaria estamos hablando en pacientes que viven con obesidad y que están con prediabetes, ¿no? Entonces, aquí es más que nada brindarles toda la información. Yo siempre trato de manejarlos con ellos de los semáforos, de verde, amarillo y rojo. ¿Okay? Entonces, los que están en prediabetes, yo les digo que están en amarillo. Entonces, de aquí depende completamente de ellos si se cambian al verde o brincan al rojo, haciéndoles mucho hincapié que una vez que están en rojo, pues ya no hay vuelta atrás. Ya el diagnóstico de la diabetes cuando se les da ya es para siempre, no tiene cura. Ese es otro de los que se piensa mucho, que piensan que ya está controlado, pues ya se liaron, ya se curaron, y no es así. ¿Okay? Entonces aquí todavía están en un muy buen momento de prevenir muchas complicaciones. Entonces aquí es casi completamente lo que es la alimentación para prevenir el diagnóstico ya de diabetes, ¿no? Entonces aquí juego mucho pues, con ellos, más que nada para tratar de brindarles esa información. En prevención secundaria estamos hablando ya en pacientes que tienen el diagnóstico de diabetes. Entonces aquí más que nada se trabaja con ellos para tratar de evitar algún tipo de complicaciones, ayudarles a prevenir un tipo de complicaciones. La diferencia de la prevención terciaria, aquí pues ya el paciente es cuando viene descontrolado, entonces aquí es cuando más cuidado debemos de tener con ellos. Aquí es donde juega un papel muy importante lo que es el equipo interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, llega el paciente, lo primero que hace, la primera atención que recibe es con la enfermera desde que los pesa, los mide, le toma la presión, toma de glucosa, entonces si ven, o a veces que traen sus laboratorios, entonces desde ahí que ven que vienen descontrolados, la paciente es decirle, aparte de que pasen con el médico, tienen que pasar a nutrición, o incluso también a psicología. Malos de primera vez es muy, muy importante que pasen todas las fases, ¿no? Entonces, así es nosotros trabajar como equipo, ¿no? Porque hay personas que vienen pues de primera vez que se les acaba de diagnosticar diabetes, entonces pues vienen aún todavía en negación, no la aceptan, entonces sí es muy importante que pasen absolutamente con todos. ¿Cuáles son los objetivos del plan de alimentación? ¿Qué es lo que se espera con los planes de alimentación que uno como nutriólogo le brinda a los pacientes? Pues es más que nada lograr y mantener sus cifras de glucosa en control, lograr y mantener un peso corporal razonable, prevenir o retrasar algún tipo de desarrollo de complicaciones y mejorar más que nada el estado general de salud del paciente. Aquí es muy importante saber cómo le hablamos también, tratar de usar las palabras, no comas esto, no debes de comer esto, y lo otro, no saturarlos de información, simplemente el cambiar la palabra de no comer o está prohibido, sino por darles opciones de, por ejemplo, en lugar de eso te recomendamos que comas estos productos, más frutas, más verduras, etcétera, en lugar del refresco. Si lo estás tomando todos los días, dale opciones de hacerlo poco a poquito, tampoco exigirles tanto de un día para otro porque es imposible. O sea, ellos están manejando hábitos de alimentación que llevan desde su infancia, entonces no se pueden cambiar de un día para otro. Por eso es muy, muy importante más que nada a hacerlos, no exigirles tanto y hacerles ver eso. Por ejemplo, me llegó una paciente muy descontrolada este mes, muy descontrolada en la forma de que tenía sus niveles de glucosa y hemoglobina muy, muy elevada. Una paciente pues de bajos recursos, un adulto mayor, pues por lo tanto no trabaja, depende de alguien más, de sus hijos, ella come lo que le dan. Entonces, pues fue porque ella va cada que se siente mal, cada que está descontrolada, ella va porque sabe que tiene que ir al doctor.
Me interrumpió en el grado de casi querer pues hasta llorar diciendo que ella no tenía dinero, me comentaba su caso y es algo que se ve muy seguido aquí en la consulta. Entonces dice que lo único que ella hacía era no, pues no, lo que empezó a hacer es dejar de comer tortillas, ya no toma refresco, de una manera desesperada y lo único que yo le dije que eso era su dieta. Le digo, haga de cuenta que eso es su dieta. Y entonces la paciente se empezó a hacer más preguntas, se empezó a interesar, porque muchos piensan que la entrada a nutrición es darles lechuga, darles atún, puras cosas caras, ¿no? Entonces uno también se tiene que acoplar a las necesidades y a lo que puede cada paciente, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales para un paciente que vive con diabetes? Aquí les voy a poner más que nada de forma genérica. Obviamente se evalúan muchas cosas, cada paciente es diferente, pero en forma general, pues se recomienda un plan hipocalórico que permita una reducción aproximadamente de 2 a 8 kilos y pues una restricción moderada de aproximadamente de 350 a 500 kilocalorías diarias en su plan de alimentación. Hablando del régimen hipocalórico, se trabajan más o menos planes de alimentación con un valor calórico ya sea moderado, bajo o muy bajo. Cuando estamos hablando de moderado, se aproxima más o menos que se da un plan de alimentación de unos 1.200 a 1.500 calorías, bajo, que es de 800 a 1.200, que la verdad en lo personal pues casi no se utilizan, obviamente depende de cada paciente, y el muy bajo es menor a 800. ¿Okay? ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales de los hidratos de carbono? Okay. Aquí lo que normalmente se recomienda en pacientes con diabetes es un aportaje del 50% total de la energía. En el caso de los hombres se recomienda aproximadamente de 220 a 330 gramos y en el caso para las mujeres de 180 a 230 gramos. Ahora estábamos hablando de lo que es el aporte de hidratos de carbono. Aquí en esta imagen les muestro para que conozcan pues más o menos los diferentes grupos de alimentos que hay y los gramos de hidratos de carbono que tiene cada grupo. En el caso de las verduras, por porción aporta aproximadamente 4 gramos, frutas 15, cereales igual 15 gramos, lácteos 12 gramos, los azúcares también aportan hidratos de carbono hasta 10 gramos y las leguminosas 20 gramos. ¿Okay? En el caso de los alimentos de origen animal y de las grasas de los aceites no nos aportan absolutamente nada de hidratos de carbono. ¿Okay? Entonces es muy importante aquí saber cuáles son los grupos que nos aportan, más que nada conocer cuáles son los grupos que aportan más hidratos de carbono y los que aportan menos, ¿no? O los que no aportan ninguno. ¿Ok? Para pues también darle a conocer a nuestros pacientes. ¿Sí? ¿Por qué les hablaba sobre los hidratos de carbono? Porque vamos a hablar sobre el índice glucémico y carga glucémica en los alimentos, ¿ok? Que es muy importante saber estos dos conceptos, que no es lo mismo, ¿ok? Cuando hablamos de índice glucémico nos referimos a la rapidez con la que los hidratos de carbono se transforman en azúcar una vez consumidos, obviamente, y la carga glucémica, ahí se toman en cuenta lo que es el índice glucémico y la cantidad de alimento que se consume. Aquí, pues es más que nada lo que se da como resultado, lo que se dio de energía, o que se va a almacenar, ¿ok? Existen unos valores, tanto para el índice glucémico y la carga glucémica, ¿ok? El índice glucémico se considera bajo cuando es menor a 55 y medio de 56 a 69. Un índice glucémico bajo, alto se considera mayor a 70 y una carga glucémica se considera baja menor a 10. En carga glucémica media se considera de 11 a 19 y una carga glucémica alta mayor a 20. ¿Sí? Entonces, aquí les puse unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, lo que es la sandía que muchos la tienen como una fruta dulce,
que es lo primero que se le prohíben a los pacientes que viven con diabetes. Las recomendaciones: no me coman sandía. ¿Por qué? Porque es muy dulce. Muchos dicen que no la coman en la noche porque cae muy pesado. ¿Ok? Pues sí, efectivamente, la sandía tiene un índice glucémico alto, un índice glucémico de 72, pero tomando en cuenta lo que es la carga glucémica, tiene una carga glucémica de 8.7. Entonces, por lo tanto, la sandía tiene una carga glucémica baja. ¿Por qué? Porque la sandía es rica en fibra, ¿ok? Entonces, la fibra ayuda a evitar esos picos de azúcar en la sangre. Entonces, por lo tanto, obviamente hablando por porciones, aquí les estoy poniendo la porción de la sandía, que es una taza. ¿Ok? Entonces, no pasa nada si un paciente se come una taza de sangre, ¿ok? Se va a evitar esa hiperglucemia o un pico de glucosa, ¿no? Otro caso muy común es el del plátano, ¿ok? La porción del plátano, pues, es muy poquita, es medio plátano. Aquí el índice glucémico es de 52 y una carga glucémica de 6.4. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que son bajos. Los dos tienen un índice glucémico, una carga glucémica baja. ¿Okay? Aquí el detalle es que casi nadie se va a comer o se come medio plátano. ¿Okay? Entonces, si se comen el plátano entero, pues obviamente ahí ya se está hablando de un índice glucémico alto y una carga glucémica media. ¿Ok? Entonces, aquí es cuando sí ya debemos de tener un poquito más de cuidado. En el caso de la manzana, pues como sabemos, la manzana por la cáscara tiene gran aporte de fibra, por lo tanto tiene un índice glucémico y una carga glucémica nula. Aquí depende de la literatura. En algunas partes sí le ponen un poquito de índice glucémico, pero aún así se sigue manteniendo bajo, ¿no? Y pues uno de los alimentos más consumidos por los mexicanos es la tortilla. La porción de la tortilla es una pieza. ¿Okay? Y una tortilla tiene un índice glucémico de 52, ¿okay? Por lo tanto, pues está bajo, pero tiene una carga glucémica de 15.6, ¿okay? Han llegado pacientes conmigo que me han llegado a decir que se comen en cada comida medio kilo de tortilla, ¿okay? Entonces, imagínense el impacto que puede tener en su salud ese paciente simplemente con el ir disminuyendo el consumo de tortilla. Con eso van a poder alcanzar sus metas de control muy pronto. Obviamente, si siguen el tratamiento también al pie de la letra, pero simplemente para que se den una idea, trate de buscarles alimentos que sean más comunes que uno consume. Okay, les puse también lo que es el arroz. La porción es un cuarto de taza de arroz. El arroz pues sí tiene un índice glucémico de 64, por lo tanto es una media, y una carga glucémica de 29.8. Por lo tanto se considera pues alto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Por eso es que tanto hincapié le hago yo a mis pacientes de que si comen tortilla, no pueden comer arroz, debe ser una u otra cosa, ¿no? Que son recomendaciones, ¿ok? No siempre es no decirles no coman esto porque, pues usando la psicología, lo van a terminar haciendo, ¿ok? Entonces, lo recomendable, lo ideal es que sea una cosa o que sea la otra, ¿ok? Aquí en estos casos lo que se puede hacer es combinar lo que es el arroz con un grupo de alimento que no tenga hidratos de carbono. Como les comentaba, era que esos son ya sea con una proteína o puede ser pues con un aceite o grasa como son los que se encuentran en las semillitas, nueces, almendras o cacahuates, ¿no? Y aquí les pongo unas tablas para que sepan más en qué porcentaje se encuentran otros grupos de alimentos. Por ejemplo, el arroz blanco, pues ya fue el que tocamos anteriormente. La papa, pues se encuentra con un índice glucémico medio. Las lentejas, por ejemplo, lo que es las lentejas, el frijol, como tienen mucha fibra, siempre van a estar con una carga glucémica baja. ¿Okay? En el caso de la avena, pues tiene una carga glucémica alta. En el caso por ejemplo, el pan blanco, está una carga glucémica baja también, al igual que el pan integral, ¿okay? Por las cantidades de fibra.
En el caso de las frutas, pues lo que es fresas, kiwi, mango, manzana, melón, que son las que tienen más fibra, todas estas frutas, siempre van a estar en una carga glucémica baja. Por lo tanto, va a ser unos alimentos con que mejor frutas que más se les recomienda a los frutos, a los personas que viven con diabetes, ¿no? Ayer tuve una paciente que me comentó que un médico le dijo que podía comer el mango, que no le iba a hacer daño. Entonces, la paciente, por desconfianza, intentó comerse ese mango, pero con cáscara. ¿Okay? Entonces, lo que hizo para ver qué tanto le impactaba, se tomó la glucosa antes de comerse el mango y después de comerse el mango. Como les digo, aquí la diferencia fue que se lo comió con cáscara. Entonces, ahí ella comprobó por ella misma que efectivamente no le afectó para nada. Incluso sus niveles de glucosa se mantuvieron exactamente igual, ¿no? Entonces, como consejo, es siempre recomendarles alimentos ricos en fibra, ¿no? ¿Y cuáles son esas recomendaciones? ¿Cuáles son las recomendaciones que se les debe de dar? Se recomienda por la ADA que hay una recomendación de 14 gramos de fibra cada 1000 calorías o ya sea de 25 a 30 gramos al día. ¿Cuáles son las frutas que más tienen fibra? Siempre van a ser las que tengan cáscara, como la pera, la manzana, la jícama, ¿ok? Los frijoles, las lentejas, como les comentaba anteriormente. Las recomendaciones nutricionales de las proteínas ya deben ser aproximadamente del 15 a 20% del valor calórico total. Aquí las proteínas las podemos encontrar tanto de origen animal como vegetal. Pues siempre recomendar más las carnes magras, que son las que no tienen grasa, que se encuentran en pollo, en pescado, el atún. Y las que se encuentran en la proteína vegetal, pues son los que se encuentran más como el okay, entonces siempre es bueno combinar los dos que se consuman de las dos proteínas, ¿no? Y las recomendaciones de las grasas son aproximadamente menos del 30% de acuerdo al valor calórico total. Hay diferentes grasas. Dentro de ellas se encuentran las grasas saturadas. Aquí se recomienda un consumo menor al 7%. De las grasas saturadas son las que se encuentran en la mantequilla, el queso, en algunas carnes rojas, los cortes. En cambio, en las grasas monosaturadas se recomienda del 10 al 20%. Estas grasas son las que podemos encontrar en frutos secos, en los cacahuates, nueces, almendras, el aguacate, que es ese tipo de grasitas que nos ayudan a combatir las grasas malas. Y las recomendaciones de las grasas poliinsaturadas no deben de pasar del 10%, ¿no? Las grasas poliinsaturadas pues son las que se encuentran en los pescados azules, algunas nueces o semillitas también. También los encontramos en lo que son el aceite de canola. Y las grasas trans, estas sí son las que menos debemos de comer, si es posible no comer absolutamente nada, ¿no? Entonces, son los que se encuentran más que nada en alimentos procesados o alimentos fritos. ¿Okay? Entonces, a diferencia del colesterol, aquí se deben de comer menos de 200 miligramos. ¿Ok? Esto se encuentra pues en la mayonesa, en algunas leche enteras, también se encuentran en los embutidos, algunas carnes rojas, los sesos, etc. ¿No? Entonces, estos son más que nada los que se deben de evitar. Y por último, les quiero hablar no nada más que se necesita de una alimentación para que un paciente con diabetes llegue a su control. No, se necesitan muchos factores. ¿Cuáles son estos? Aparte de la alimentación, como les comentaba ahorita, es también el mantenerse activo, ¿ok? Aquí tengo un grupo GAM que la mayoría son adultos mayores, ¿ok? Entonces aquí tenemos la ventaja de que tenemos el área de gerontología. Entonces aquí ella nos ayuda con darle recomendaciones de qué tipo de ejercicios son los que pueden realizar ellos, porque no se les puede recomendar que salgan a caminar, que salgan a trotar,
porque la mayoría pues ya tiene problemas de rodillas, gasto de caderas, entre otros, ¿no? Entonces aquí pues tenemos esa ventaja también del área de gerontología, de apoyarnos un poquito con eso. ¿Para qué? Para que aunque que no sea pretexto el que no puedo porque me duele esto, siempre es muy, muy importante el mantenerse activo, ¿ok? También es muy importante que las pacientes que viven con diabetes se midan constantemente sus niveles de glucosa, el automonitoreo, que es también muy, muy importante. A veces es recomendable hacerles que nos hagan un diario para saber cómo están sus niveles de glucosa, no sé, por una semana, a veces es hasta por un mes, ¿no? Y pues también que sigan el tratamiento médico al pie de la letra, ¿no? Hay una paciente que este mes se presentó a consulta. Este año fue de primer ingreso, empezó a venir aquí a las unidades, una paciente muy descontrolada, niveles de colesterol y triglicéridos elevados, hemoglobina glucosilada muy elevada, la glucosa también, ¿ok? Entonces empezó su tratamiento aquí con el doctor de crónicos, empezó tratamiento de nutrición también, estuvo viniendo a sus consultas consecutivas mes por mes, mejoró bastante sus niveles de glucosa, empezó a bajar de peso, ¿ok? Entonces, pero la paciente yo creo que se empezó a sentir bien, que dejó de venir como unos 3 meses a consulta, regresa muy descontrolada, diciendo que no he subido de peso, muy descontrolada, que no se había inyectado su insulina, no había tomado su tratamiento porque su esposo le había comprado unas pastillas de casi 12,000 pesos, que esas pastillas la iban a curar de la diabetes. Entonces, para eso no tenía que tomarse su medicamento. Entonces, imagínense la paciente cómo venía, ¿no? Entonces, por eso como les comento, hay mucha información falsa todavía, ¿no? Entonces, ahí es decirles, la diabetes no se cura, ¿ok? Y aprender a enfrentar retos cotidianos. También es muy importante informarles qué hacer en los días de enfermedad, los días que se les baje más que nada la glucosa. ¿Por qué? Porque cuando la tienen alta no sienten nada, pero cuando se les baja la glucosa, sí, ahí sí tienen síntomas, tiene un impacto, ¿no? Entonces, es informarles qué hacer en esos casos, que es muy importante. Ellos saben y su cuerpo se los pide que es comer algo, pero es muy importante saberles qué es lo que deben de comer. Entonces, eso sí se les recomienda comer de preferencia, tomarse ya sea un juguito, media lata de refresco, pueden ser 2 cucharadas de azúcar disueltas en agua, una cucharadita de miel. Hay pacientes que se les tiende más a que se les baje seguido la glucosa, entonces ahí sí les recomiendo yo que traten de traer un dulcecito en sus bolsas para en ese caso que si les llegara a pasar. ¿Ok? Y pues también muy importante el reducir riesgo con ellos, ¿no? ¿De qué manera? De invitarlos a que visiten a sus oftalmólogos, que visiten un odontólogo. Ya vimos en la ponencia pasada la importancia que tiene, pues que no dejen de asistir a sus consultas nutricionales, tanto con el médico, también es muy importante que pasen con el psicólogo y pues con el podólogo, ¿no? Y por último, y una también muy, muy importante, es tener una actitud positiva, siempre, siempre, porque si se sienten desanimados, no tienen esa motivación, entonces van a dejar de hacer muchas cosas, no van a seguir el tratamiento al pie de la letra, su tratamiento nutricional tampoco lo van a tomar en cuenta. Entonces sí es muy importante siempre, siempre tratar de motivarlos, ¿no? Pues ya para terminar, les dejo esta pequeña frase de Edward Stein. Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Entonces, espero que les haya gustado. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, estamos de regreso. Esta es la sesión 3 del curso de atención integral de calidad en diabetes mellitus. La siguiente plática del día de hoy está a cargo de la licenciada en gerontología Nora Hernández Cerón. Ella nos va a hablar sobre lo que son las intervenciones de gerontología para pacientes con diabetes mellitus.
Ella es parte del equipo de enfermedades cardiometabólicas de aquí del Centro de Salud Urbano de Culiacán. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Nora Hernández, soy la gerontóloga del turno matutino de aquí del Centro de Salud Urbano Culiacán. Y pues vamos a hablar sobre la gerontología y el impacto que tiene sobre el programa de crónicos y en este caso pues en la cuestión de diabetes. Ok, el objetivo de la gerontología es prácticamente mantener la autonomía de cada uno de los adultos mayores que llegan a la unidad. ¿Y cómo mantener la autonomía? Pues es básicamente hacerlos completamente independientes conforme a sus enfermedades o limitaciones, ¿ok? Y para esto es evitando las complicaciones que en este caso los pacientes que tienen diabetes pues van teniendo conforme va su proceso o su tratamiento. Entonces, de alguna manera es evitar, prevenir y en este caso en muchos adultos mayores se dan algunos síndromes geriátricos, que esos también se pueden llegar a presentar si en caso de que algún paciente no tenga este buen tratamiento conforme a su tratamiento de... En cuanto a la demografía, se estima que en el 2050 va a ser vamos a hacer una población envejecida, que quiere decir ser más mayores que personas jóvenes. Entonces, debemos de preocuparnos, inclusive cada uno de nosotros, los que estamos escuchando esta ponencia, en cómo vamos a llegar a envejecer, que debemos de ser una población envejecida, pero productiva, ¿ok? Y prácticamente el aumento de esta población va a ser del 12% hasta el 22%, que prácticamente es casi lo doble de personas envejecidas que va a haber en todo el mundo. Lo que es la diabetes y la vejez, prácticamente tenemos una mala idea, un mal concepto de decir, si eres adulto mayor, quiere decir que ya tienes diabetes. Y muchas veces lo asimilamos, más sin en cambio puede haber personas adultas mayores que lleguen sin ningún problema en la cuestión de su glucosa. Entonces, prácticamente no debemos considerar o no debemos asimilar que una persona adulta mayor es porque debe de tener diabetes, ¿ok? Y prácticamente la diabetes es la tercer causa de muerte en este tipo de población, que es empieza la vejez a partir de los 65 años en adelante. Y como las complicaciones de la diabetes ya lo hemos estado marcando en las otras ponencias, prácticamente sabemos que la diabetes es una enfermedad desgraciadamente muy silenciosa y que puede afectar, si no hay un buen control, puede afectar absolutamente todos los órganos, ¿ok? En este caso, pues, vemos en la imagen que afecta tanto al nivel cerebral, ocular, los dientes, que ya nos había mencionado el doctor Ignacio, los riñones, el corazón, y prácticamente pues afecta todo. En este caso vamos a ver algunos síndromes geriátricos que son los que pueden ocasionar si no hay un buen control. Como les mencionaba, ¿qué es un síndrome geriátrico? El síndrome geriátrico es un conjunto de cuadros clínicos que se pueden conllevar a una enfermedad y esto origina a que haya una incapacidad funcional, es decir, que el adulto mayor ya no pueda realizar algunas actividades cotidianas como es desplazarse, tener un poco más de riesgo inclusive de poder realizar sus actividades, de poder estar sano. Y dentro de los síndromes geriátricos, uno de los principales es el síndrome de inmovilidad, que como su nombre dice, se caracteriza por la reducción de las capacidades físicas, es decir, que incluso no puedan desplazarse dentro de su hogar por sí solos, que puedan utilizar algún aparato o inclusive, como está la imagen, que necesiten de una persona que les ayude a hacer sus actividades básicas, inclusive el baño, la comida,
vestirse, cambiarse, ese tipo de síndrome de inmovilidad afecta precisamente esa pérdida. Y prácticamente lo que hace una diabetes no controlada causa la famosa neuropatía diabética. ¿Esto qué es? Que afecta frecuentemente los nervios, en este caso en las extremidades como son las piernas y los pies. Cuando llega un paciente y dice, es que yo, no sé, de repente tengo adormecimiento en las piernas, tengo mucho dolor en las piernas, o de repente me tropecé y no sentí que estaba algo en el piso, precisamente la neuropatía hace eso, que el mismo paciente ya no se dé cuenta, inclusive por la sensación, porque pierden sensación completa de los pies, y lo que hace esto es que nos conlleve a una caída, a incluso hasta heridas por no darse cuenta de lo que en realidad pasa, porque se pierde la sensibilidad. Y como les decía, las complicaciones de este síndrome, que puede haber muchas caídas. Hay personas que dicen, ya me caí 2, 3 veces porque ya no siento las piernas, de repente voy caminando y mis mismas piernas pierden la fuerza y se caen sin querer. Entonces hay que tratar de evitar y hay que hacerles saber a las personas, inclusive, pues hacerles hincapié de que hay que tratar de prevenir a llegar a este tipo de síndrome. Y se da igual la incontinencia urinaria, la pérdida de fuerza pues es igual, se da conforme a eso porque hay un problema que se llama sarcopenia, que es la disminución del músculo. Entonces es precisamente porque como ya no caminan, el simple hecho de caminar pues ya es un esfuerzo físico, ya es una actividad física que nos ayuda a mantener como tal el músculo. Y pues algunas alteraciones metabólicas. Si no hay movimiento, pues entonces hay muchas complicaciones y hay disminución incluso de glucosa, balance negativo de calcio y otras cuestiones, ¿sale? Y cuando hay una inmovilidad, hay úlceras por decúbito, que más adelante se las voy a enseñar, pero yo creo que muchos algunos han visto que de repente si no hay movilidad, que me la paso sentado todo el tiempo, que hay adultos mayores que incluso están en cama, que no se pueden mover, empiezan a haber úlceras y ese también es otro problema que hay que evitar. El siguiente es el síndrome de caídas. Cuando se convierte en un problema que hay que estar muy atentos es cuando un adulto mayor llega y dice, yo en este año me fue muy mal porque ya me caí 5 veces. Se considera un síndrome cuando es de 2 caídas a más, cuando es en un lapso de 1 año, ¿vale? Si de repente una persona dice, es que yo en este año me caí nada más una vez o me tropecé, eso no es ningún problema. Pero cuando son de 2 caídas en adelante, entonces ya se considera que hay un problema específico. Y en este caso, la diabetes tiene que ver mucho por la cuestión de, como les mencionaba, puede haber una disminución de la visión, que la visión es muy importante, inclusive por naturaleza y por el envejecimiento se van perdiendo esas funciones. Pero si le agregamos un mal control de glucosa, aumenta aún así la pérdida de la visión y entonces la visión pues es un ámbito muy importante en nuestro desplazamiento y lo que hace es pues conllevar más a una caída y pues las caídas inclusive tienen muchas más complicaciones que hay que evitar. Y como les decía en una diapositiva anterior que decíamos sobre la neuropatía diabética, muchas de las personas, como les digo, ya no tienen como esa sensibilidad y si hay una caída, pues por lógica algunos presentan heridas, fracturas, y si hay una herida y hay un mal control glucémico, entonces lo que va a provocar es una cicatrización que sea mucho más lenta, infecciones y hasta pueden perder como tal las extremidades si no hay un buen control, si no hay una buena limpieza. Y pues prácticamente sí han llegado pacientes aquí con este problema, pero el objetivo del programa es hacer y evitar que los pacientes lleguen a ese nivel. El siguiente es el síndrome de incontinencia urinaria.
En específico hay diferentes tipos de incontinencia urinaria, pero el que caracteriza mucho lo que es la diabetes es la incontinencia por rebosamiento. En este caso se da mucho más en hombres, que quiere decir que la vejiga por completo no se vacía. Entonces, prácticamente como esa sensación y si no hay un buen control de diabetes puede ocasionar este tipo de síndrome. El siguiente es el síndrome del deterioro cognitivo. ¿A qué se refiere con deterioro cognitivo? Que prácticamente es una disminución en cuanto a la memoria. Hay diferentes tipos de pérdidas de memoria, de diferentes tipos de demencia. En este caso, bueno, la más común que hemos escuchado es el Alzheimer y prácticamente la diabetes afecta más a un tipo de demencia vascular. ¿A qué se refiere? Que básicamente afecta a los vasos sanguíneos, que si es, bueno, es causado por la reducción del bloqueo del flujo sanguíneo en el cerebro. Lo que hace es prácticamente, no sé, muchos dicen, es que a mí se me olvidan las cosas muy repentinamente, o diario se me olvidan y ya quiere decir que me dio demencia. No, debemos de tener mucho cuidado en eso porque eso puede ser normal, pero cuando una persona llega a tener este tipo de problemas, se puede decir que los primeros síntomas es de que se empiezan a vestir y una vestimenta rara. O sea, por ejemplo, me pongo falda con pantalón o me pongo suéter cuando hace calor o de repente agarro el control de la tele y no sé cómo utilizarlo, no sé cómo apagarlo y le estoy apachurrando el otro botón cuando son objetos que utilizamos comúnmente, que lo utilizamos diario, que agarro mi teléfono y de repente lo pongo del lado contrario para hablar por teléfono. Cosas así son focos rojos de que podríamos decir que hay un tipo de demencia. Cuando se nos olvidan cosas de que dónde dejé las llaves y todo eso, prácticamente es normal. Pero la diabetes mal controlada nos puede llegar a ocasionar este tipo de síndrome. Y como les mencionaba en la parte anterior, el otro síndrome es las úlceras por presión, que ya prácticamente son en pacientes de un nivel un poco más alto de que no hay control, que son pacientes encamados y que incluso que también tengan movilidad, pero que solamente se puedan desplazar en una silla de ruedas. En la imagen que ven en la parte superior izquierda, están localizados exactamente en donde se pueden ocasionar ese tipo de úlceras en presión. El que está sentado prácticamente puede tener úlceras en la parte de la espalda, en la parte de los glúteos, abajo de las rodillas y en los tobillos. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos mucho tiempo, inclusive se recomienda que cada 2 horas se esté movilizando a la persona. ¿Por qué? Porque entre más presión tenga el cuerpo con una sola posición, empezamos a mantener este tipo de úlceras. Y en un paciente con diabetes, aún así aumenta mucho más la probabilidad de que se pueda afectar como tal la piel. Y pues bueno, ¿cómo hacerlo para prevenir todo esto? Yo creo que ya mis compañeros desde un inicio, quienes tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de los 2 doctores, pues prácticamente hay 10 puntos muy importantes, que una es controlar los niveles de azúcar en sangre, como con las recomendaciones de los doctores, cuidar lo que es la boca, que el doctor Ignacio igual nos estuvo enseñando cómo hacer y cómo evitar que haya complicaciones en este aspecto. Cuidar los pies es muy importante, siempre hay que recalcar a los pacientes de que cuando se levanten y cuando se acuesten hay que revisar los pies, porque simplemente hay personas que no se dan cuenta que ya tenían una piedrita y anduvieron caminando todo el día y de repente se les hizo una herida. Entonces hay que enfocarles mucho de que es muy importante checarse los pies antes de dormir y al despertarse. La revisión de ojos, como ya nos comentaba la nutrióloga, también es muy importante para evitar un riesgo de caídas. Controlar su riesgo cardiovascular, que también es muy importante y pues conlleva, junto con el tratamiento, con las indicaciones del doctor,
Evitar lo que es el alcohol y el cigarro también hay que mantenerlo. La parte 8 que dice mantente en forma, pues quiere decir que es dependiendo de la actividad física. Y pues en el área de gerontología, como vemos adultos mayores, es prácticamente, siempre les digo, no, el hecho de que les digamos, hagan activación física, pues muchas veces dicen, pues no estamos acostumbrados a hacer porque no es como un hábito que nosotros tengamos, pero sí ellos deben de tener unos ejercicios específicos de acuerdo a su capacidad física, ¿ok? Y también no les vamos a poner como a una persona joven, de que va a hacer 2 sesiones de 30 ejercicios, no. Ahí siempre les recalco mucho de que usted debe de hacer los ejercicios que aguante. Si me aguanta 5 veces, esas 5 veces, con eso lo vamos a empezar. Y a la próxima le vamos a aumentar otras 2, pero no hay que excedernos para que usted se sienta mal, que prácticamente la persona lo llegue a rechazar y ya no lo haga. Entonces ahí como que ya empiezan a aceptar un poquito más de, ok, sí, si usted me pone a hacer esos ejercicios y no me está exigiendo mucho, pues entonces sí lo voy a hacer. ¿Ok? Pero hay que tener como alguna actividad, hay que tener movimiento. Cuidar la dieta, como ya la nutrióloga nos había comentado, y creo que la dieta es un fundamento primordial de todo esto, y pues mantener preparadas pues las defensas en cuestión de inclusive la cuestión mental. Hay que estar bien para que poder aceptar la enfermedad y poder aceptar el tratamiento y pues estar bien consigo mismo. Les comparto esta frase que dice, nosotros elegimos cómo envejecer, y pues va para todo el personal que estamos viendo esta ponencia. Efectivamente, nosotros vamos a ir eligiendo desde el momento en el que tenemos la capacidad de saber, creo que todos pues sabemos efectivamente cómo cuidarnos, sabemos qué es lo que no debemos de hacer, qué es lo que sí debemos de hacer, y prácticamente nosotros sabemos inclusive cómo nos queremos ver en un futuro. Nosotros tenemos mucho miedo al llegar a la vejez. Entonces, si nos queremos ver jóvenes, hay que cuidarnos desde ahorita, ¿sale? Y hay que cuidarnos en la alimentación, hay que cuidarnos en el ejercicio. Entonces, prácticamente la vejez sí se llega a adelantar, pero también la podemos retrasar un poquito. Y pues ya depende de cada uno de nosotros. Y por último, a nombre de todo el equipo de Crónicos del turno matutino, agradecemos su participación, su tiempo y pues su apoyo en estas conferencias, en los eventos que tuvimos durante el mes. Y prácticamente pues ahí les comparto 2 imágenes que ahí estamos pues todos los participantes del equipo. Muchas gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta de los asistentes, pues daremos por concluida esta tercera sesión del curso de actualización en atención integral para la diabetes mellitus que organiza el Departamento de Enfermedades Cardiometabólicas del Centro de Salud Urbano de Culiacán. A nombre de nuestra directora, la doctora Marilene Conqui, les damos las gracias por su asistencia a estas sesiones de capacitación y las actividades del día y de todo el mes. Y quedamos a sus órdenes para la próxima. Muchas gracias y hasta luego.